de psicología y de salud, pues se está dando a través de todas estas semanas. En esta ocasión, pues nos tocaría hablar de lo que tiene que ver el duelo en particular, en la infancia. Para los que no nos conozcan, pues vamos a empezar pues presentándonos, quien nos va a ayudar a entender, a explicar a este tema, la experta precisamente en estos tópicos, sería mi colega, la psicóloga Yacarea. Ella, además de su licenciatura en psicología, cuenta con una maestría en sexualidad y equidad de género y también con una maestría en tanatología. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Eh, Y pues su servidor, Isaí Nevares, y vamos a estar ahorita empezando a responder pues todas las dudas o preguntas que tengan. Eh, pues bueno, para empezar a entender precisamente este tema del duelo y el duelo y en particular en la infancia, pues me gustaría preguntarte, Andrea, que nos aclararas a todos, pues, ¿qué es esto del duelo? ¿Qué significa estar en duelo? claro que sí, pues bienvenidos a todos a esta plática, a esta charla. El duelo en sí es un proceso natural de adaptación emocional ante cualquier pérdida. Cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de alguna separación, de algún divorcio, la muerte de alguna persona, alguna enfermedad, pérdida de alguna extremidad. En fin, ¿no? El cambio de una escuela, de un trabajo, sobre todo cuando son cambios fuertes y condiciones que a lo mejor son inesperables. Cada persona, pues bueno, ante cada duelo lo va a vivir de manera diferente. Y esto, bueno, también pasa con los niños. Vamos a ir platicando un poquito más de esto, sobre todo para que podamos ir entendiendo, dependiendo de su etapa de desarrollo, cómo poder apoyarlos. Ujú. Y precisamente como es objeto de este live, ahí quedaría precisamente la pregunta. Pues, cómo sería el duelo en los niños? Porque, bueno, uno de adulto, cuando está en duelo, a lo mejor fallece alguien, pues llora, se siente triste, se le baja el ánimo, no tiene ganas de hacer nada. Pero un niño o una niña reacciona de esa manera o es diferente. Em, Hay veces, bueno, siempre va a depender de la cercanía o del vínculo que tengamos con la persona que falleció para que nosotros sintamos como nuestro duelo un poco más fuerte o no tanto. Sin embargo, a veces también en los niños lo que podemos notar, sobre todo menores de 7 años, que hay un poco de irritabilidad, haya un poco de molestia. Podemos observar también en su juego si pudiera ser algo agresivo, si justamente en el mismo juego estén hablando cosas pues de la muerte. Em, Podemos también checar un poquito eh, si se pone triste, si se empieza a alejar de sus compañeros o de algún familiar, o si quiere estar de repente mucho más apegado a las personas. También tenemos que prestar mucha atención a las angustias que pudiera llegar a tener algún niño o niña. Esto va a depender de el cómo nosotros les explicamos lo sucedido. ¿Ok? Y en ese sentido, vamos a poner como pues es un ejemplo muy cotidiano que como cualquier persona se puede identificar. Fallece a lo mejor pues es un abuelito, una abuelita ya muy enferma, de edad avanzada. Ahí, ¿cómo le podemos hacer nosotros adultos o padres de familia para comunicarle a los niños pues, que esa persona falleció? Claro. Bueno, hace ratito lo que estaba mencionando, estos síntomas, nada más déjenme mencionarles que va a depender del niño, del vínculo que haya tenido y también de su personalidad. No todos a veces muestran lo mismo, que pasa lo mismo con adolescentes o con adultos. Como lo mencionaba, cada persona o cada niño o adolescente lo vive de una manera distinta. Ahora, esto que menciona, sobre todo cuando sabemos que es un familiar, abuela o abuela, según este ejemplo, que ya tiene una enfermedad, también es importante que nos puedan ir acompañando en el proceso de la enfermedad.
¿Por qué? Porque entonces también el niño y la niña sabrá que ya había pasado algo, que el abuelo estaba enfermo, que había alguna circunstancia y entonces ya no va a ser tanto de sorpresa. ¿A qué me refiero con que nos acompañe en el proceso? Simplemente con que el niño o la niña pueda saber un poquito, pues que el abuelo o la abuela está enferma y que a veces necesitan como ciertos cuidados. No es necesario a veces dar tanto detalle. Esto también es bien importante. A veces los adultos queremos dar ciertas explicaciones, pero intentamos como decir demasiadas cosas. Y cuando hablamos con niños o niñas, primero tenemos que checar qué edad tiene, cuál es la etapa de desarrollo en la que se encuentra para saber de qué manera le voy a ir explicando, qué palabras conoce, qué palabras no conoce. Algo que también es importante es que podamos elegir un espacio, sobre todo donde podamos pues estar como en confianza y que estemos como al tamaño. Es decir, si está muy pequeño el niño o la niña, pues me agacho, me siento o me hinco de manera que yo pueda estar hablando al mismo nivel. ¿Esto por qué? Porque a veces también resulta que yo quiero dar alguna explicación y pues bueno, yo me veo al tote y el niño lo que hace pues ver hacia arriba. Lejos de tener como un contacto de confianza en ese momento, podría verlo como un poquito más autoritario y pues eso no es lo que requerimos. Entonces, cuando hay algún familiar enfermo que fallece, también es importante que nos puedan acompañar en este proceso, así no va a haber como una incertidumbre. Cuando fallece el familiar, lo que también tenemos que hacer es ser muy concretos con lo que estamos mencionando y utilizar simplemente la palabra murió o está muerto. Dependiendo de la edad de los niños, no todos tienen realmente el significado de la muerte o qué significa. Algunos niños pareciera que o pensarían que no es un para siempre, ¿no? Y que a lo mejor el abuelo o la abuela después van a ir o que después se los van a encontrar, después los van a ir a visitar. Por eso es que es importante ser bien concretos. Sobre todo porque a veces traen como una imaginación al no tener esta definición de la muerte de los niños que pudieran crear estas expectativas y lejos de apoyarlos los pueden ir angustiando. Otro ejemplo es cuando a veces las personas le dicen es que se fue al cielo, pero si el niño nuevamente no tiene esta definición o no sabe qué significa eso, lo que pudiera pensar es, pues lo voy a alcanzar. Y entonces comienzan como a pensar de qué manera puedo llegar al cielo, de qué manera puedo ir con el abuelo. Y algunas cosas pudieran ser de riesgo para los niños, por eso es importante. Otra frase que a veces llegan a mencionar es se durmió, ¿no? Entonces, ahí también es bien importante, porque hay algunos niños, y eso me ha tocado también en algunos casos, que llegan a pensar o se empiezan a angustiar. Entonces, si me duermo, me va a pasar lo mismo que el abuelo, Mm. y no tiene que ver por ahí. Entonces, ellos llegan a pensar que a lo mejor el dormir significa que va a suceder lo mismo. Tenemos que especificar. También es importante sí mencionar, ¿no? El abuelo pues ha muerto, y preguntarles a los niños si tienen alguna duda, si quieren saber algo en específico, para que entonces esa sea una guía para los adultos. No estemos dando información de más, no estemos siendo tan detallados, sino simplemente se les explique las dudas que vayan teniendo los niños. A veces a la edad que fallece, a lo mejor la persona, el niño o la niña no van a hacer tantos cuestionamientos, sobre todo cuando son niños muy pequeños. Conforme vayan creciendo, a lo mejor van a haber dudas o van a ir comprendiendo un poco más esta parte de la muerte y entonces saldrán preguntas. Pero esto es normal. También, por ejemplo, en los casos donde la muerte fue por algún accidente, también se tiene que explicar. La muerte de este familiar tuvo un accidente y murió. No se dan detalles. Cuando es el caso de que fallece a lo mejor alguna persona por suicidio, también es importante
mencionar y explicar algunas cosas. En este caso, lo que se podría mencionar es, esta persona tenía una enfermedad mental y entonces, pues eso lo llevó a que muriera de esta manera. Nuevamente, no se dan detalles, no se les explica más para que tampoco no haya ciertas imágenes, ¿no? O no cause ciertas angustias. Eso es más o menos lo que se podría ir realizando para poder explicarles o platicarles a los niños que un familiar muere. A veces también cuando no hubieran palabras, lo que podemos utilizar son cuentos. Hoy en día hay cuentos que son con ciertas temáticas, donde ya se explica en el mismo cuento cuando se muere un hermano, cuando se muere un abuelo, ¿no? Cuando hay un suicidio. Y entonces, a través del cuento es más fácil poderle dar ciertas explicaciones a los niños. Entonces, también es algo que pueden ir considerando para poder dar estas noticias. Algo que también es importante antes de que se me olvide es que la noticia que tiene que, o mejor dicho, la persona que tiene que dar la noticia, de preferencia tiene que ser alguna persona de confianza. Primeramente podría ser papá, mamá, algún tío, algún abuelo, alguien que sea cercano. La persona que va a dar la noticia, no pasa nada si de repente le da tristeza o quisiera llorar en el momento. De hecho, a veces si pasa, lo único que podría como mencionarle al niño o a la niña es, me da tristeza o estoy triste por lo que pasó, pasó tal cosa, ¿no? O murió nuestro familiar. De esta manera también estamos apoyando a los niños y a las niñas a que puedan saber que la tristeza es una emoción normal dentro de nuestro duelo y que así como a ellos, a los adultos les puede pasar. Y a su vez que puedan saber de qué manera lo puedan ir expresando. Cuando damos la noticia, el adulto lo único que tendría que tomar en cuenta es que no se desborde, ¿no? Que pueda ir como conteniendo un poquito, pues sí, a lo mejor el llanto para que realmente pueda dar la noticia. Ok, pues muy buenas recomendaciones, porque incluso luego se puede creer que si uno muestra tristeza, ¿no? Porque obviamente perdió a alguien. Vamos, en este ejemplo, pues murió el abuelo materno, y pues así que a la mamá pues se le murió un papá, ¿no? Entonces obviamente va a estar triste. Y a veces tiene esa creencia, ¿no? Que será como hasta peligroso que uno se pueda mostrar triste o se pueda mostrar llorando frente a un niño. Y lo que nos estás compartiendo es que sí se puede compartir tristeza, uno sí puede estar triste frente a ellos. ¿Sí? Sí, así es. Y vamos a pasar como otra fase, como para ir entendiendo el proceso, ¿no? Porque ya nos hablaste muy detalladamente de desde que el familiar está enfermo, eh, ya pasó el fallecimiento, se le da la noticia, todas las pautas y recomendaciones que nos compartiste. Y ahora hay una pregunta que yo he visto que se ha debatido muchísimas veces, y yo creo que a lo mejor a ti, colega, Andrea, seguro se te han preguntado miles de veces eso, pero ¿se debe o no se debe de incluir a los niños en los ritos funerarios, en los entierros? Si me los llevo, no me los llevo. Los que abocan por no, tienen pues esta preocupación de que incluso estar como en estos entornos, a lo mejor que si vean el cuerpo cuando se está velando, va a impactar negativamente al niño o lo va a traumar de alguna manera. ¿Qué sería lo adecuado en estos casos? Pues bueno, primero es importante que podamos mencionar que los rituales nos apoyan, sobre todo a los que nos quedamos, a ir procesando nuestro duelo. Es como una manera también de apoyarnos a ir entendiendo que esta persona, que este familiar, físicamente ya no va a estar con nosotros, pero los recuerdos, el amor siguen estando. Entonces, por eso se comienzan a hacer ciertos rituales, tanto religiosos como para conmemorarlo, para irlo recordando. ¿Qué pasa en el caso de los niños y las niñas? Sí es importante que también los hagamos partícipes de esta parte.
Sobre todo, vamos a pensarlo en el velorio, en el entierro. Se les pregunta a los niños, oye, ¿te gustaría despedir a tu abuelo o a tu abuela? Sí, vamos, lo acompañamos. También, por ejemplo, si el niño o la niña se quiere acercar al féretro o quiere verlo, también se le pregunta, ¿te gustaría acercarte? ¿Te gustaría verlo? Si dice que sí, lo acompañamos. Algo que sí tenemos que ir como haciendo, sobre todo cuando son niños o niñas muy pequeñas o nunca han ido a estos eventos o a estos rituales, es platicarles un poquito qué es lo que va a pasar y qué es lo que van a ver. Un ejemplo sería mencionarles, vamos a ir a un lugar donde tu abuelita o donde tu abuelito va a estar en una caja y va a tener los ojos cerrados. Las personas que vamos a ir, la mayoría vamos a tener ropa oscura o negra, ¿no? Que es como algo que normal vemos. Van a ver flores, van a ver velas. Algunas personas a lo mejor van a estar llorando, pues porque se sienten tristes, porque lo extrañan. Y entonces de esta manera vamos acercando un poquito a los niños y a las niñas a que el evento lo puedan llevar de una manera más natural, sin que haya alguna angustia ni que haya algún miedo y que puedan también vivirlo de esa manera. También si se va a acercar al niño o la niña al cuerpo, pues a lo mejor explicarle, ¿no? Sé que a veces pues les ponen como ciertos algodones para que no se salgan los líquidos, entonces Ujú. desde esas partes de qué es lo que va a ver. Cuando nosotros hacemos estas explicaciones, el niño o la niña no tendrían como este miedo o esta angustia, lo único que harían pues es despedirse y nosotros también lo que podemos hacer es decirles, ya que están ahí, ¿te gustaría decirle algo? ¿No? Como de manera de despedirnos. Todo, como te comento, pues se tiene que preguntar. No se les obliga, pero sí se les invita. Em, esto creo que también va ayudando, ¿no? Sobre todo para que lo podamos vivenciar de una manera diferente. Mm. No sé si alcancé a contestar la pregunta o me hizo Sí, falta algo. precisamente, no, una respuesta muy completa. Es que es precisamente todo un tema, porque sería una forma de desmitificar esto, de que es un peligro, de que es un peligro para el niño o la niña despedirse o hacer un funeral o un entierro. Incluso luego está la creencia, ahorita que estamos explicando, que estás explicando este tema, Colga, está la idea, es que si yo llevo a mi hijo o a mi hija a despedirse, al funeral, a que vea el cuerpo, pues a lo mejor se le va a quedar, o sea, casi, casi para siempre la imagen del cuerpo y eso lo va a atormentar por mucho tiempo, toda su vida. Pero con esta explicación estaríamos entendiendo que no es así, ¿verdad? Así es, sobre todo porque les estamos dando, no es como algo que haya o que cause una incertidumbre, sino les estamos explicando. Algo además que puede ir ayudando si es que no van a rituales, pero que le puede ayudar también a los niños a pasar el duelo es hacer esta parte de honrar y de conmemorar, que era lo que mencionaba Mm. hace rato. Actualmente, pues también se sigue renovando y hasta ahorita con la pandemia hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, hoy en día hasta se hacen rosarios por Zoom, ¿no? De tal Mm. manera de seguir estando presentes o de acompañar a los familiares. Entonces pasa lo mismo. Estamos en la sesión y se les hace la invitación a los niños o a las niñas, ¿no? A veces también se pueden hacer reuniones donde se compartan imágenes, videos, donde cada miembro de la familia pueda hablar de ese ser querido. Mm. En lugar de que solo sea un tema que no se habla, que cueste trabajo, el hecho de darle esta voz, esta palabra, puede apoyar o ayudar a que se vaya elaborando mucho mejor nuestro duelo. En el caso de los niños, también lo que se les puede mencionar para que se despidan es, vamos a hacerle una carta o en caso de que todavía no escriban, vamos a hacerle un dibujo. Oye, ¿qué te gustaría decirle a tu abuelito? Ah, oye, ven, vamos a sentarnos y juntos vamos a escribirle cuánto queremos a tu abuelito o si lo extrañamos.
porque justamente el extrañar y la tristeza o hasta el enojo, que también es una de las emociones muy comunes dentro del duelo, pueden estar presentes. Entonces, cuando yo le menciono al niño o a la niña, yo también lo siento, es como si le estuviéramos diciendo, es normal, Ujú, ¿no? Claro, la segunda fase sería cómo los podemos ir apoyando a que esas emociones que están sintiendo las expresen. Y para ello es esta carta o el ujú, dibujo. Hay algunos ujú, niños que también lo que podrían hacer es hasta enviarle en un globo. ujú, Ah, es que le estoy mandando una carta a mi abuelo. Entonces, ujú, ujú, es importante como seguir haciendo cosas que los apoyen. Algo que también es importante es que los ayudemos con las rutinas, ujú, sobre todo cuando son niños menores. El hecho de la incertidumbre, pues les puede ocasionar un poco de angustia. Entonces, si fallece una persona y yo de todos modos lo apoyo a que haga ciertas rutinas, a que vaya a la escuela, a que coma, a que haga sus tareas, a que pueda jugar, le estoy mencionando como este mensaje de sí extrañamos, sí nos da tristeza, pero seguimos con nuestra vida. ujú, Otro aspecto donde podemos apoyar, sobre todo si los niños están en clases, ya sea en línea o en la escuela, es también dar aviso a los profesores. Hoy es que en la familia acaba de pasar tal situación y entonces que los profesores nos puedan apoyar a observar, que nos puedan ayudar si necesitan platicar o expresarse de alguna manera para pues seguirle dando esta contención. ujú. Qué importante entonces, eh, pues ir aclarando que no es el hecho de que vean el cuerpo, o sea, que realmente lo que llega a afectarlos es la ambigüedad, la no explicación, ¿no? O sea, en la medida que se les explique, se les ponga en palabras, se mantenga cierta rutina, se les promueva que dibujen, que jueguen, que hagan toda esta parte expresiva, es lo que los va a ayudar, pues, a transitar el duelo, ¿no? Entonces, no hay que temer en incluirlos en todos estos rituales. Así es. Algo que me Eh, parece importante mencionar y antes de que se nos vaya a olvidar ujú, es el cómo saber cuando ya es importante acudir con un profesionista, ¿no? Hablando del duelo, nosotros podemos llevar a los niños o a las niñas con tanatólogos infantiles o psicólogos o psicólogas infantiles, que son los que nos pueden ir apoyando. Sobre todo cuando empezamos a ver ciertos síntomas y que vemos que persisten más de 6 meses, sí podemos como tener indicadores de que a lo mejor no están expresándolo o no están viviendo su duelo de una manera más sana. Algunos ujú, de estos indicadores podría ser que nosotros veamos que tengan alguna pesadilla, que estén irritables, que tengan mal humor, que tengan falta de concentración, que a veces pudieran tener falta o aumento de apetito o de sueño. Em, algunos niños o niñas, sobre todo los más pequeños, pudieran a veces también presentar como regresiones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si ya había dejado la mamila o si ya había dejado los pañales, que regrese a esta parte. O a veces también se presenta en el cómo hablan. Si mm, ya, mm, digamos, hasta tienen 5 o 6 añitos y ya hablan, digamos, tienen un buen lenguaje y hablan normal, a veces su regresión es hablar como niños chiquititos, como ujú. si necesitaran esta parte de que me acojan, de que me protejan. Entonces, solo es importante ir notando todo esto para que se pueda ir trabajando. También pudiera haber dificultades para dormir, que se puedan aislar o que tengan como mucho apego a algunas personas. Les pudiera haber también ansiedad, a veces pudiera sí haber algún tipo de depresión o pensamientos suicidas, sobre todo si ya estamos notando este tipo de pensamientos que dicen me quiero morir, Ujú, quiero morirme igual que mi abuelo. Sí es importante estar alerta y acudir con un especialista. ok. Pienso, por ejemplo, sería normal, sería
uno de estos indicadores de que es hora de acudir con un especialista, se ponen muy irritables, muy berrinchudos. este, ¿Ahí sería algo esperable del duelo de un niño o sería algo que nos debamos de... Sobre todo si vemos que son constantes y que ya pasó 6 meses, pero es algo constante y además no le está como ayudando, por ejemplo, a estar bien en la escuela por la falta de concentración o porque ya ni siquiera quiere ir a la escuela, si estamos notando que todos estos aspectos le están costando trabajo y entonces ya no se puede levantar, le cuesta trabajo dormir, sí, sí son indicadores de que es importante acudir con un especialista. Hay algunas otras situaciones que, bueno, dependerá de la edad del niño o de la niña o de su etapa de desarrollo que pudiéramos nosotros considerar, perdón, que pudieran ser normales, pero todo eso se vería dependiendo de cada caso. Ujú. Ok. Algo que pasa cuando acudimos con un especialista es que primeramente nos hacen una entrevista. Esta es para los padres o los tutores, en donde nos van explicando toda su etapa de desarrollo y vamos observando también desde dónde o en qué situaciones ha habido ciertos cambios. Esto nos apoya a nosotros a saber si realmente todo esto tendría que ver con la etapa de desarrollo, con el duelo propio o si estuviera pasando también alguna otra circunstancia que a lo mejor el niño o la niña no nos están pudiendo mencionar o no pueden expresar por alguna situación. Mm. Pues, todo eso se va trabajando. En algunos casos, a veces llegamos a hacer hasta alguna evaluación psicológica, que también eso nos puede aportar indicadores para saber cómo a lo mejor es la interacción en la familia, ¿no? Cómo el niño se percibe en su sociedad, con ellos mismos, y todo esto nos va dando como el parámetro para poder apoyar al niño o a la niña. Ujú. Entonces, muy importante, si están estos como foquitos rojos, ¿no? Lo que nos acabas de explicar, pues acudir con un especialista si son pues estas conductas que en lugar de modificarse, se vuelven perpetuas a través de 6 meses, como nos habías comentado, pues es momento precisamente de acudir con un tanatólogo, con un psicoterapeuta infantil. Ya casi estamos por terminar. Pues te quería preguntar, colega, ¿alguna otra cosa, recomendación, tip, reflexión que pues te gustaría compartir con los papás, con los que nos están viendo? Em, yo creo que algo que es bueno ir como recordando es que claro que un duelo y sobre todo la pérdida o la muerte de un ser querido va a ser dolorosa, va a ser triste, pero también a veces tenemos que ir recordando, como mencionaba hace rato, que aunque ya no podemos verlos físicamente, el amor y los recuerdos que tenemos con esa persona son los que quedan. Y así como eso, también lo que queda es o la reflexión aquí también podría ser, ¿cómo a partir de ahora, cómo a partir de este evento o esta situación, yo quiero comenzar a honrar a mi ser querido? Y honrar sí tiene que ver con recordar, con conmemorar, ¿no? En sus fechas importantes, pero a veces también tiene que ver con el yo seguir cumpliendo con mis metas, con el yo seguir cuidándome, porque esa es una manera en la que yo puedo honrar a él o a ella y a mí mismo. Y que si estamos hablando también de cómo puedo dar noticias, de cómo podemos apoyar a nuestros niños o a nuestras niñas, también es una buena manera. El hecho de primero prestarme atención, de cuidarme, de yo también poder expresar todo lo que estoy sintiendo y llevar mi duelo, para que entonces pueda ser como este espejito, como esta parte de contención para los que se quedan conmigo. Ujú. Que muchas veces por pues la naturaleza propia de que es un proceso muy doloroso, son cosas que no pensamos, pero qué lindo poder considerar que pues ya no está físicamente, pero hay cosas que se nos quedan, ¿no? Como él lo menciona, toda la parte del amor,
los recuerdos que tenemos con la persona que acaba de partir, pues eso se nos va a quedar en realidad pues, toda la vida, ¿no? Y justo creo que ahí uno puede pues, agarrar como estas experiencias, estos sentimientos, pues para seguir, ¿no? Incluso en una situación tan dolorosa como esta, ¿no? Para cualquier Así es, porque persona. justamente si lo vemos desde otra perspectiva, la propia muerte nos podría dar reflexiones de vida. Es Ujú, decir, cómo a pesar de lo que ha sucedido, ¿no? O dependiendo de la muerte que haya tenido este ser querido, yo también puedo seguir trascendiendo, ¿no? O cómo a lo mejor yo puedo cuidarme para que no pase algo parecido. Y entonces claro. es seguir pensando en cómo me gustaría a partir de hoy seguir viviendo, disfrutando mi vida. Y creo Mm, que esa mm, sería la gran reflexión que podríamos seguir teniendo de la muerte. ujú. Cómo a partir de algo tan complejo, que puede ser difícil de procesar como el hecho del que muere alguien, que alguien fallece, podemos sacarle algo positivo para nuestras propias vidas, ¿no? Sí, o sea, son el tipo de cosas muy valiosas que a veces se nos olvidan, pero pues sí, muy importante tener en cuenta. Hay una oportunidad de aprendizaje de vida, aunque a primera instancia no parezca, ¿no? Así es. Y recordar que justamente es un aprendizaje y aunque no lo veamos en un principio, es un proceso. Y el proceso también necesita a veces paciencia y amor hacia nosotros para poderlo vivir. Ujú. Pues, colega, ¿qué te puedo decir? Pues muchísimas gracias, muchas gracias por compartirnos pues toda tu experiencia. La verdad es que es un tema que incluso puede ser un poco como delicado, ya es delicado hablar de muerte, ¿no? Pero aún más difícil como de su manejo pues con los niños, eso lo hace todavía aún más complicado. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos toda tu sabiduría. Ayuda a todos, en realidad, a desmitificar muchas cosas que uno cree respecto al duelo de los nietos. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que compartes. Muchas gracias. Y pues ¿Mm? gracias a todos los que compartieron el día de hoy esta plática con nosotros y esperemos que nos puedan seguir en las demás pláticas y charlas que estaremos dando. Así es. Vamos a seguir subiendo contenido a nuestras redes sociales, vamos a seguir subiendo lives, entonces estoy como muy al pendiente. Muchas gracias también a Ignacio Domínguez, que es la persona encargada de los sistemas que hace posible que pues, esta transmisión se lleve a cabo. Entonces, también muchas gracias. Y pues a la gente que ve nuestros videos, que nos escuche, que nos comenta, pues también muchas gracias. Y pues estamos viendo en el siguiente live. Hasta luego. Hasta luego.